Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría agradecer a cada uno de ustedes que nos apoyan, escuchando nuestros consejos. Y si alguno de ustedes está interesado en conocer más sobre algún tema en específico, nos pueden dejar sus comentarios para poder hablar sobre ese tema en un futuro. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que son los accesorios, específicamente el infusor y el colador para las hojas de té. Este tipo de herramientas resultan muy útiles al momento de preparar té ortodoxo. Como lo hablamos en uno de los episodios anteriores, la sencillez de preparar una taza de té en bolsa es mucho más fácil que preparar un té de hoja suelta, o eso es lo que nos han hecho creer. Durante la preparación de té de hoja suelta, le damos la libertad a las hojas para que se extiendan por todo el cuerpo de la tetera y así puedan soltar todos sus aceites aromáticos sin ninguna obstrucción. Pero al utilizar este método, tenemos que tener en mente que habrá ciertos tés que necesitarán herramientas diferentes. Por ejemplo, cuando preparamos un té matcha, vamos a necesitar un chacén y un chaguán como mínimo. Hoy nos vamos a enfocar un poco en los infusores y los coladores, un tipo de herramienta que sí es popular, pero que no siempre es necesario y no siempre va a ser de gran ayuda al momento de preparar una taza de té. Para preparar una taza de té utilizando estas herramientas es necesario considerar el material del que estén hechos, el hecho de que nos ayuden a retirar las hojas de té fácilmente de una tetera es una de las grandes ventajas o uno de los grandes beneficios, pero no siempre es bueno preparar té en un infusor. El principal objetivo de estos infusores es colocar las hojas de té dentro y así evitar que la limpieza de la tetera sea laboriosa. Normalmente podemos encontrar algunos infusores hechos de acero inoxidable de diferentes tamaños y con agujeros igualmente de diferentes tamaños. Si el agujero del infusor es demasiado grande, se puede combinar su uso con un colador para evitar que las partículas de té caigan en la taza. Además del acero inoxidable, podemos encontrar otros materiales muy comunes que son el bambú, la silicona y hasta madera que sea resistente a la humedad. Dentro del mundo de los infusores tenemos diferentes tipos que están destinados para diferentes tipos de té. El primero o uno de los más comunes que podemos ver en diferentes tiendas son los famosos esferas o bolas de té hechos de acero inoxidable y obviamente de diferentes tamaños que se recomiendan utilizar para hojas de té pequeñas, ya que su circunferencia evita que las hojas de té largas se expandan apropiadamente y eso representa que muchos de los beneficios que habitan dentro de las hojas no lleguen a trasladar correctamente al agua caliente. Además, esta herramienta está destinada para prepararte en tazas grandes y de una sola porción, es decir, que no invitan a realizar más de una o dos infusiones extras, y no por el hecho de que sea imposible hacerlo, sino porque al usar tazas grandes nos llenamos más rápido y eso evita que se nos antojen más tazas. Después tenemos las famosas cestas, que en realidad son más coladores. Las podemos encontrar de mallas de acero inoxidable o de bambú. Son mucho más amigables para prepararte directamente en teteras grandes o tazas y gracias a su amplio cuerpo las hojas se llegan a desarrollar mejor que en las bolas de té. Otro tipo de infusor que tenemos es el de silicona, que es otra herramienta que ofrece los mismos beneficios que las bolas de té. Obviamente lo podemos encontrar de diferentes tamaños y formas y además ofrecen una expresión un poco más colorida, divertida, no tan formal o tradicional.
y se utilizan aún más para prepararte a niños pequeños que están iniciando en este camino del té. El único problema de este tipo de infusión o de material consiste en que debemos tener cuidado con qué tipo de silicona estamos tratando, ya que si es de una muy mala calidad, el sabor plástico podría afectar el té y el agua y arruinar la experiencia y obviamente la bebida. En lo personal, no soy muy adepto a utilizar un infusor. Usualmente cuando preparo sesiones de té, dejo que todas las partículas de té caigan en la taza. Y aunque es cierto que eso puede llegar a producir que la taza se siga infundiendo y el sabor se siga transformando, siento que ese es el proceso natural de la preparación. Y el intentar obstaculizar o detener ese flujo cambia un poco la percepción de la sesión. Sí soy partidario a utilizar canastas cuando preparo té frío en algún recipiente un poco difícil de limpiar, pero no siempre es el caso. Los filtros o los coladores son más comunes en mi caso si sé que a alguien no le gusta mucho comerse esas partículas que llegan al fondo de la taza. Siempre van a ver en diferentes tiendas de té que van a ofrecer diferentes o muchas variedades de herramientas de este tipo, pero algunas veces esas herramientas, por más atractivas o por más bonitas que se vean, no siempre van a ser útiles para nuestro estilo personal. Si ustedes encuentran una herramienta que les llama la atención, que va a ser útil para sus sesiones o para su té, entonces deben adquirirlo. Pero si es solo algo por moda o por presión social, no creo que debería ser considerada como una inversión. La preparación tradicional de crear una taza con hojas que están bailando dentro de la tetera libremente, siento que eso deja que el alma del té sea libre y de trasladarse hacia la taza, y eso pone cierta magia extra en la sesión. Pero también es cierto que esto es una creencia personal que se ha trasladado hacia mí como parte de mis enseñanzas, de mi aprendizaje, de mi camino personal en la vida del té. Y eso es importante de notar porque cada creencia que vamos absorbiendo, sea mala, sea buena, debe ser algo que nazca desde nuestro ser interior, que se acomode con nuestra mentalidad y sea parte de nuestra pureza y no una idea plantada desde el exterior. Si ustedes sienten que el utilizar un infusor de bola hace que su té sea mucho mejor, entonces deben utilizarlo, deben abrazar esa idea y no molestarse si alguien les dice que está mal utilizar ese tipo de infusor tan pequeño para unas hojas tan grandes, porque al final de todo, para ustedes, para su yo interior, eso es algo que funciona y que al final de todo los hace feliz. Y con esto llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Si tienen alguna pregunta o les gustaría escuchar algún tema en específico, nos pueden escribir a nuestro correo o dejarnos sus comentarios. Muchas gracias por escucharnos y los espero en el próximo episodio. Feliz té.